servir. Amén. Y nosotros le vamos a dar gracias al Señor, como no, por lo que hemos dicho, primeramente por estar aquí en este lugar, para poder clamar su nombre, primeramente, poder alabarlo, adorarlo, y ahora escuchar su palabra. Él nos quiere hablar, a través mío nos quiere hablar. Entonces le vamos a dar gracias, bendito Jesús. Gracias, Señor, gracias por tu misericordia, por este día lindo que tú nos has regalado nuevamente, Padre. Te pedimos que seas tú tomando el control de nuestra mente y nuestro corazón y escudriñándolo, Dios, sacando todo lo malo, todo lo que no te pertenece. Te damos gloria y honra a ti, Padre. Señor, que seas tú dirigiéndonos, Señor, que seas tú tomando el control de mi mente, Señor, que tú me digas y pongas palabras en mi boca, Dios, para llegar a todos los corazones que le hacen falta, Dios, que tú nos hables todo aquello que nos quieras revelar en el día de hoy, que nos quieras hablar. Aquí estamos, Señor, heme aquí, Dios. Te recibimos, Dios, con gozo, Señor. Bendito eres, Señor Jesús. Gracias por todo lo que vas a hacer en este lugar, Dios. Te bendecimos cada hermano, cada hermana, Dios, en esta hora, Dios. Gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mire, hoy le doy gracias al Señor, primeramente por los que seguramente han venido por primera vez, que sean muy bienvenidos, que sepan que esto es una familia, es una unión que tenemos, que es un gozo que tenemos de poder participar todos de esta unión. Amén. Entonces sean bienvenidos. Y todos los que hace poco que vienen, que sepan que sigan, que la obra es del Señor y que estamos muy, muy gozosos también de que puedan participar con nosotros. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar del amén del alma. El amén del alma. Claro, algunos dirán el amén, ¿qué quiere decir el amén con el alma, no? Porque el amén es así sea, o sea, amén es sí señor, así sea, ¿no? Pero vamos a hablar del amén del alma. ¿Por qué el amén del alma? Porque vamos a hablar de un profeta que en aquel tiempo todos, había una referencia muy grande de profetas desde los tiempos de Noé para acá, que han sido grandes siervos, ¿cierto? Hemos tenido grandes referencias de ellos. Pero este siervo, vamos a hablar de Jeremías. Y Jeremías era un siervo, era muy obediente, y se levantaba muy temprano por las mañanas, siempre para hablar con el Señor, a ver qué le tenía preparado para ese día, cómo tenía que actuar, qué tenía que hablar, qué tenía que decir. O sea, todo dependía del Señor. Él quizás en su voluntad no quería, porque claro, tenía que predicarle a un pueblo que era muy hostil, estaba en contra de este Jeremías y de Dios incluso. Entonces, claro, la misión de él no era fácil ponerse y hablar de Dios cuando estaban en hostilidad contra él, ¿no? Imagínense que nosotros fuéramos a la plaza y estuvieran hostigándonos todos allí bueno, diciéndonos de todo, no sería grato, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, él tenía esa misión. Entonces, era un siervo realmente obediente y su alma era gratificante, él tenía siempre, por eso digo el amén, porque él tenía el amén siempre de continuo en la boca. Cuando les encomendaba la misión que tenía que decir o que hacer ese día, él siempre amén. Lo primero que decía, amén. Él estaba dispuesto, le gustara o no le gustara, porque muchas veces no nos gusta, ¿cierto? A lo mejor ese día usted no tiene ganas de orar, no tiene ganas de ir a predicar, pero es amén. Es amén, porque el Señor nos ha puesto esto, el hacer como el querer. Entonces tenemos que estar como Jeremías, en el amén. ¿Cierto? Bendito sea el Señor. Entonces vamos a hablar, como digo, de este profeta. Un siervo siempre dispuesto, siempre estaba dispuesto él. Quizás uno de los más humildes y obedientes, y siempre, como digo, tenía de continuo siempre el amén en la boca, siempre. Y como vamos a ver en la palabra, vamos a empezar leyendo en la palabra, en Jeremías 11:5, que seguramente que el hermano nos los pondrá aquí, Jeremías 11:5, y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. ¿Alguien que pueda leerlo fuerte? Amén. ¿Ves? Siempre tenía el amén. Siempre tenía Jeremías el amén. Entonces las palabras del profeta, en este capítulo 11, versículo 5, vemos que están llenas de un significado bastante profundo. Para todo el alma consagrada al Señor, que es llamada a todos nosotros, sus sacerdotes, a estos entre Dios y los hombres, al único intermediario. ¿Saben quién es el único intermediario entre Dios y los hombres? Cristo Jesús. Amén, aleluya. Veámoslo en Apocalipsis, nos viene en Apocalipsis capítulo 1, en el primer capítulo, del versículo 5 y 6, que nos dice, amén, ¿alguien que pueda leerlo? Amén, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Entonces vemos que es un propósito invariable, que no cambia. Dios no cambia, Dios siempre es el mismo ayer, hoy y por los siglos, como dice la palabra, ¿cierto? Entonces no varía, Dios no varía. Sus propósitos, pues ellos son eternos. Esos son los propósitos de Dios. Dios te tiene con un propósito eterno. Él quiere lo mejor para cada hijo, para cada hija, siempre pensando en la eternidad. Porque para eso nos tiene. Porque Él lo que quiere es que todos seamos salvos. Esa eternidad que necesitamos, ¿cierto? Pues es tan importante de compartir, de hablar del Señor, de lo que el propósito de Él es este, que todos lo sepan y que tienen la oportunidad, que aún tienen la oportunidad, como decimos muchas veces, de que suban al arca todavía. Hay tiempo, pero se agota, el tiempo se está acabando. Por eso es tan necesario que compartamos nuestra sabiduría, dijéramos, la que nos pone Dios, con la familia, con el hogar, con los amigos, con todo aquel que podamos hablarle del Señor, que tengan la misma oportunidad, porque una cosa está clara, que el propósito de Dios está claro y tiene ya todos sus escogidos. Y hasta que no estén todos, Él no va a venir, Él no va a hacer su venida. ¿Por qué? Porque tiene misericordia y está esperando precisamente a que todos se reúnan. Entonces, amén, como digo, bendito Dios. Vosotros visteis lo que hice con los egipcios. Nos dice esto en Éxodo. Si vamos a Éxodo capítulo 19, del 4 al 6. Alguien nuevamente que pueda leerlo. Del 4 al 6. Amén. Amén. Aleluya. ¿A quién? A Israel. ¿Y quién es Israel? Nosotros. Y esto ya sucedió porque estamos en Cristo Jesús, ¿cierto? Entonces, cuando entramos a Canaán, ya estábamos en Cristo Jesús. Tienen también las primeras palabras que leímos en Jeremías, en 11:5, ya las leímos. Un significado para todos los que están pasando por la disciplina divina de esa vida extraña y difícil y carnal, que todos debemos ser disciplinados, todos debemos ser disciplinados. Jeremías era consciente de la corriente especial de energía divina que entraba en su alma y pasaba por ella
al profetizar en su nombre, que es sobre todo nombre el Señor Jesucristo, como Moisés y Aarón, también profetizaban. O sea, Jeremías lo tenía muy claro. Jeremías ya sabía que todo pasaba por su alma, todo. Entonces, para él era siempre el amén. Que se haga tu voluntad, Padre, no la mía. Así mismo como Jesucristo con el Padre. Que pase de mí esta copa, que se haga tu voluntad, Padre, no la mía. Jeremías era igual. Y así deberíamos ser todos. Fiel es Dios, aleluya. En 1 Corintios, en el capítulo 1, versículo 9, nos dice: fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Se dan cuenta? O sea, ya fuimos llamados. ¿A qué? A tener una comunión con el Hijo. Para eso fue enviado. La palabra le había venido a Jeremías. ¿Y de dónde? De parte de Jehová, de parte de Dios. Y esta es una de las 3 formas de expresión que empleó en esa palabra. A veces le decía, la palabra de Jehová que vino a Jeremías. O a veces le decía, así dice Jehová. Y a veces, como aquí en esta narración, la palabra que tuvo Jeremías de parte de Jehová. Amén. Y sentía aquella palabra como un fuego encerrado en sus huesos, que no podía dominar. Y eso nos pasa a nosotros cuando nos viene la revelación de parte del Señor. Le quemaba hasta las entrañas. Le era necesario dejarlo salir. Pero cuando había ya pasado sus labios y penetrado en su alma, tal revelación era considerada cuidadosamente. Dice que su espíritu reaccionaba dominándolo completamente, diciendo, amén, así sea, así ocurra, oh Jehová. ¿Se dan cuenta qué hermoso es tener a Cristo? Porque es como decíamos en la prédica anterior, no hace falta que te esfuerces, o sea, ya te nace, o sea, ya sale de tu espíritu, ya estás lleno de Jehová. Amén, así sea. Aleluya. Hay algo muy hermoso en esta actitud de Jeremías. Jeremías, como ya hemos visto, era naturalmente manso, humilde y lleno de piedad, así como él imitaba o quería ser como Cristo. Por los pecados y dolores de su pueblo, así debemos ser nosotros también, por los pueblos. No había nada más lejos de su corazón que el desear el día malo. Él no quería el día malo. Él siempre predicaba, pero no es para herir a los del pueblo, no. Era al revés, era para la salvación del pueblo. Pero el pueblo lo tenían al revés también. Lo tenían como que los estaba machacando y que era hostil el pueblo, no querían para nada. No querían oír hablar de la palabra ni de Dios, no querían saber nada de él. Y en estos primeros periodos de su ministerio se necesitaría un prolongado esfuerzo para mantenerse solo contra la fuerte corriente del sentimiento y el patriotismo, porque estaba solo Jeremías, que proclamaban, ¿saben qué? Las visiones de los falsos profetas y él luchando contra eso. Y sin embargo, al anunciar los terribles maldiciones y amonestaciones de la justicia divina y predecir la suerte inevitable que iban a suceder al pueblo, porque eso es lo que estaba proclamando, lo que iba a suceder en el pueblo. Iba a haber un juicio si no hacían caso y no querían saber nada de Dios y seguían actuando como estaban haciendo. Iba a haber un juicio y eso es lo que él proclamaba, pero no le hacían ni caso. Al revés, le injuriaban. Inevitable que iban a suceder a su pueblo, como digo, estaba tan poseído del sentido de la rectitud divina, tan seguro de que Dios no pudo obrar de modo distinto, tan convencido de que juzgados por las más sublimes reglas morales, que los pecados de Israel no podían ser tratados de otra manera. Así, aquí su alma se levanta y es exaltada, porque él sabía lo que iba a ocurrir. Él sabía lo que a él se le había revelado, él sabía lo que las consecuencias del pecado, qué es.
pero al pueblo no, claro, obviamente, porque si no hubieran dejado de pecar inmediatamente. Pero esto ocurre aquí, ahora, en nosotros, actualmente. El mundo sabe quizás que está en pecado, pero no hacen caso omiso al Señor, no quieren saber nada de Dios. Y las consecuencias, todos sabemos nosotros, se nos revela, como Jeremías, que las consecuencias van a ser graves, van a ser justicia recta, porque Dios es consumidor, como decía, ¿cierto? Es fuego consumidor. Así como también es amor, porque Dios es amor. Pero si te avisa y te sigue avisando y te sigue y no haces caso, llega un momento que va a haber juicio. Y es lo que está pasando, lo que va a pasar. Y aunque tienen que pronunciar la condenación de Israel, porque es lo que estaba haciendo, tenían que anunciar que ya estaban en condenación porque no hacían caso a Dios. Y es forzado a contestar y decir, así sea, amén, mi Jehová. O sea, él, pese a todo, siempre amén a Dios. Hoy día hay algo semejante en la historia de la Iglesia redimida, que somos nosotros, cuando Dios ha juzgado a aquella que corrompía al mundo con su fornicación, ¿cierto? Babilonia, la grande, todos sabemos, hemos oído hablar de ella. Y han demandado la sangre de sus siervos de su mano, mientras se levanta el humo de su destrucción, los espíritus benditos que habían estado aprendiendo las lecciones más profundas del amor divino. En el mismo origen y fuente del amor, la Iglesia se les oye clamando amén, aleluya. En cada uno de estos casos, de sobremanera interesante ver cómo el sentido de juicio justamente merecido corrige el fallo o el veredicto de la sola compasión. Y capacita a las almas más sensitivas y dulces a dar su consentimiento, a lo de que de otra manera habría sido resistido hasta no poder más. Al lado de estos dos ejemplos podemos colocar uno más, un tercero, en que nuestro Señor Jesucristo, con el mismo aliento con que instó a los cargados y trabajados a que vinieran a Él, como sabemos todos en el versículo, Él habló de los misterios que fueron escondidos a los sabios y prudentes, más revelado a los niños. ¿Y qué nos dijo en su palabra? En Juan capítulo 10, versículo 1. No sé si el hermano la ha podido poner. Juan capítulo 10, versículo 1. Amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Esto está claro, me parece que lo tienen que tener muy claro. El que no entra por la puerta del redil de las ovejas. Si se dan cuenta, en el tabernáculo, no sé si está allí, sí. En el tabernáculo, esto se refiere a esto mismo, que todos los que son sus ovejas entran por la puerta del redil, entran por la puerta del tabernáculo. ¿Quiénes son los que entran por detrás, dijéramos, salteando el tabernáculo o entrando por detrás? Son estos precisamente, los ladrones, los salteadores, los que no son los hijos. Entonces, todas las promesas de Dios son y existen y se manifiestan y son llamadas a la existencia, porque todas las promesas de Dios, todas, son en el sí y en el amén. Aleluya, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Como nos dice en 2 Corintios 1, del 20 al 22. Como digo, dice así, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma, amén, con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, ese es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones.
Aleluya. Bendito sea el Señor. Aquí vemos la afirmación del alma. La afirmación del alma en providencia. A menudo nos parece que estamos viajando por una senda difícil, ¿cierto? Parece como que se nos ponen muchas trabas, muchos problemas, muchas pruebas. Se nos pone difícil, ¿cierto? Y se nos pone difícil en un país montañoso junto con un compañero fuerte. Porque eso es lo que tenemos nosotros. Pese a todas las adversidades, todos los problemas, todo lo que conlleva el día a día de nuestro vivir, pero llevamos a un compañero siempre, ¿cierto? Uno que es fuerte, más grande, poderoso. Y este es nuestro rey. Ese es el que tenemos que llevar siempre con nosotros. El sabio, el manso, que ha prometido ¿qué? Guiarnos a nuestro destino. Él nos ha prometido estar siempre, todos los días con nosotros. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Y saben quién es Él? Ya se lo he dicho, el Rey, nuestro Rey. Hay torrentes espumosos, negros, recios, que tenemos que sortear muchas veces con riesgo inminente, ¿cierto?, de perder el equilibrio y caer. Porque esto es una metáfora. Dijéramos que es como cuando Jesús hablaba en parábolas. Nosotros tenemos que entenderlo. Fíjense, lo voy a repetir. Hay torrentes espumosos, negros y recios que tenemos que sortear con riesgo inminente de perder el equilibrio y caer. Claro que sí. Pese a todas las cosas que ocurren hoy día, nos ocurren, que estamos pasando, todos esos problemas, todas esas aflicciones que tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado de no caer. Y entonces aquí es donde nuestra alma tiene que saber que hay alguien que va contigo y que es el Todopoderoso, el que te ayuda, el que te anima, el que si en un momento dado resbala y te cae, Él te recoge. En Él confiamos, en Él hay que confiar. Hay bosques, hay matorrales donde el sol nunca ha penetrado y donde las fieras tienen sus guaridas. Hay sendas y cerros de suma dureza, tan agudas y rocas tan resbaladizas que parece imposible el progreso, parece que uno no avanza, parece que uno está estancado, no ve más allá, o sea, tiene tantos problemas, tanta aflicción que no ve más allá. Parece que nada lo puede ayudar, parece que no tenga esperanza, como muchas veces decimos. Y sí que la hay, la tenemos en Cristo, solamente en Él, pero hay que confiar. Hay que confiar, hermano. Usted si está así es por un propósito quizás, y ese es el que tenemos que buscar. Porque después de la tormenta que viene, calma. Pero es difícil pasar la tormenta, ¿cierto? Nadie quiere pasar la tormenta. Nadie quiere atravesar el desierto. Nadie quiere problemas, aflicciones. Pero es necesario. Hemos sido, y a veces, muchas veces también, hemos sido y somos rebeldes. Por eso es necesario pasar por estas pruebas. Le pasó a los grandes siervos, le pasó a José, a Elías, a muchos siervos le pasó y han tenido que pasar por todos esos desiertos y esas aflicciones. Y aún la sombra de un pequeño retamo, un arbusto, presta un alivio grato. O sea, cualquier cosa que a veces te da un respiro, eso para ti es grato. Dices, descanso un poco, un alivio. Ahora me tomo un descansito, pero de seguida vuelve otra vez la aflicción, la prueba. Hay cerros de pendientes y sendas tan angostas que apenas hay lugar para pasar a lo largo de las cumbres de las peñas.
mientras el negro precipicio del reino de las tinieblas amenaza con succionarte. Porque eso es lo que nos hace el enemigo. Él te amenaza con todas esas pruebas, todas esas aflicciones, y siempre nos está poniendo en contra del conocimiento de Dios, de la palabra, siempre. Es lo que Él quiere, ponerte en contra. ¿Para qué? Para succionarte, como dice, para chuparte, para llevarte con Él a su quehacer. Cuando ya te tiene, y quiénes son los que Él los retiene, precisamente a los que no están preparados, los que no están firmes, los que no están fuertes, firmes como la palmera, como a veces hemos dicho. En algunos días el alma retrocede, muchas veces, y horrorizada, ¿cierto? En días diferentes pedimos una senda más fácil, ¿sí? Nos hincamos de rodillas y, Señor, ayúdame y quítame de esta aflicción, quítame este problema y sácame, Señor, y ayúdame. Muchas veces, ¿cierto? Y enviábamos la suerte de otros. Pero ahora nuestra vida ha llegado a ser un amén. Y eso es lo que deberíamos ser, como Jeremías. Lo pasó mal, sí. Lo pasó muy mal, pero siempre estaba dispuesto. Amén. El amén del alma. El amén del alma de Jeremías. El amén tuyo, tu alma. Esa que tanto anhela el Señor. Pero que el diablo la quiere arrebatar. Si tú dejas el amén, si tú te sientes negativo, te va a succionar. Un amén largo y profundo y constantemente repetido a la elección de aquel que anda a nuestro lado. Eso es lo que Él quiere, Cristo. Y en cuya mente cada paso ha sido concebido previamente. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Eso nos dice en 1 de Pedro 1:5. Así mismo, se lo voy a repetir, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios nos guarda. Solamente tenemos que confiar, tener fe. Y muchos, claro, es lo que decimos. Yo tengo fe, yo creo. Pero ¿hasta cuándo? ¿Cuándo me vas a tener así, papá? Sácame de esta aflicción, de estos problemas. ¿Cierto? Muchos. Guardémonos de equivocaciones, hermanos. No es posible al principio decir amén en tono de triunfo. Quizás no. Al contrario, con frecuencia la palabra es cuestionada por circunstancias adversas, como decimos, de los problemas, de las angustias, de las aflicciones, ¿cierto? Y cuesta decir ese amén. Cuesta porque no estás preparado, porque es tanta tu aflicción que no estás preparado para seguir a Cristo, coger tu cruz, como decimos, y seguir a Cristo. ¿Y qué es lo que no padeció Cristo? ¿Qué no problema o qué no aflicción no tuvo Cristo? Tuvo todo en contra. Desde que llegó a Jerusalén lo querían matar ya. Lo querían aniquilar. Por eso precisamente. Porque promovía masas. Y los judíos, los sacerdotes, los sumos sacerdotes, no podían permitir eso. Pero imagínense todo lo que no pasó Cristo. Y así fue como Abraham, cuando se desprendió de Ur de los Caldeos, esperó largos 28 años a su hijo, a Isaac, ¿cierto? Y subió con el corazón doliente en el lado de Moriah, cuando iba ascendiendo con su hijo para sacrificarlo, para darlo.
Dios lo estaba tratando. ¿Y ustedes se creen que eso sí que fue fácil? Lo que estamos pasando no es nada comparado con todo lo que se pasaron estos siervos. Nada. Y nos quejamos muchas veces por nada o por poco. Porque a veces sí que es verdad que tenemos necesidades, problemas. Claro que sí. Pero comparado con esto, ¿cómo vas a coger tú, si no tienes fe, si no crees en Cristo, a un hijo tuyo? Un hijo tuyo. Y lo vas a llevar a sacrificar para darlo a Dios. ¿Con qué fe vas a ir? ¿Estás preparado? Yo no lo sé. Es muy fuerte, ¿cierto? Son pruebas fuertes. Eso sí que son pruebas. Por aquellas cuya vida terrenal estaba arrojada de acá para allá. Y no es improbable que protesten contra la posibilidad de decir amén. Porque claro, Abraham podía haber dicho de seguida amén. Pero con todo su dolor tuvo que hacerlo. O sea, él creyó más a Dios, a la promesa. Imagínense después de tantos años esperando un hijo y que tenga que entregarlo ahora. ¿Con qué fe subió? Solamente con la fe de Cristo. No podía subir de otra manera. ¿Cuánto vale pronunciar con el labio una palabra contra la cual todo el corazón se revela? Porque claro, tu corazón, tu anhelo es lo que él tenía. Por ejemplo, Abraham con su hijo lo había anhelado durante toda la vida, un hijo, y ahora tenía que entregarlo. Pero en cambio, el amén lo llevaba en el alma, tenía que elegir, tenía que decidir. ¿Cuánto vale pronunciar esa palabra con los labios, cierto? No es, o pueden preguntarse, ¿es una hipocresía decir con la boca una palabra que es tan ajena a los sentimientos del corazón? ¿Podríamos decir que era hipócrita? Yo creo que no. Yo creo que no. Más bien, un siervo fiel. Porque no fue fácil la decisión que tenía que tomar. Entonces, que los tales se acuerden de que el huerto de Getsemaní, nuestro bendito Señor, se contentó con inclinar su voluntad del lado de Dios. Porque así también fue. El Señor sabía lo que iba a pasar en el huerto de Getsemaní. Sabía que lo iban a apresar allí. Sabía que se tenía que entregar porque estaba escrito. Escrito está. No es porque a Judas se le apeteció apresar a Cristo o enviar a que lo apresaran. No, ya estaba escrito. Cristo se iba a entregar esa noche. Y ya se lo había predicho a los discípulos precisamente esa noche también, que se iba a entregar. ¿Y ustedes creen que él, su corazón no estaba afligido? Pero, ¿qué imperó? El amén. El amén de él. Papá, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue hermoso. Es hermoso cuando uno entiende eso. El amén. Así sea. Me complazco en hacer tu voluntad. Oh Dios mío, así le dijo el Hijo. No como yo quiero, sino como tú quieres. Atrévete hoy a decir amén a los actos providenciales que proceden de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Todo que provenga de Dios. Amén. Hay que atreverse con fe. Pese a las circunstancias, pese a los problemas, pese a la familia, al hogar, pese a lo que se te venga. Primero es Dios. Y tenemos que entenderlo. Por eso están los mandamientos.
primeramente amarás a Dios sobre todas las cosas. Y segundo, al prójimo como a ti mismo. Pero tenemos que entenderlo. Dilo como Jeremías, dilo como él. Amén. Jeremías lo dijo con todo el alma. Y quizás su corazón estaba afligido. Aunque desmaye en el corazón y la carne, dilo en medio de una gran tempestad de sentimientos encantados y una lluvia de lágrimas quizás. Es igual, llora, haz lo que tú quieras. Pero amén, sigue adelante. Dijo, aunque parezca ser la última palabra que se anunciara, porque la vida va deslizándose tan deprisa y descubrirás que si la voluntad da su consentimiento, el corazón se decide a escoger. O sea, aunque creas que es lo último que pueda pasar, el corazón ya escoge, le da entrada al alma, a la mente. Porque ese es el sentimiento que nos ha puesto Dios. O deberíamos tenerlo todo. El amén en el alma. Y pasando los días, algún incidente, suceso, que los hombres llaman ignorantemente fortuitos o casualidad. Y todos sabemos que no existe la casualidad. Alguna concurrencia de circunstancias no previstas repentinamente harán brillar en la mente y el corazón la convicción de que la elección de Dios era buena, agradable y perfecta. O sea, siempre va a ocurrir algo que quizás ahora no, pero más adelante vas a decir, la elección de Dios fue buena, perfecta, agradable. Porque en mi vida lo hizo, lo ha hecho. Yo ahora puedo decir que lo que hizo conmigo, perfecto. O sea, yo ahora no volvería a los tiempos de atrás. Para nada. Pero nada es nada. No sirve nada de lo que hice en el mundo. Y ahí tengo el testimonio de mi familia también. Porque lo que no entiendes ahora, como digo, se te revelará después. Seguro. Y es la seguridad perfecta y perpetua del guía, nuestro Rey, nuestro Salvador, el único Salvador. Y esto se cumple no en el mundo venidero solamente, sino aquí y ahora. Aleluya. Miren, Job 39, el capítulo de Job 39, el 1 y el 2. Mire qué ejemplo nos pone aquí. Que parece como que nos confunda, ¿cierto? ¿Puede leerlo alguien? ¿Lo ha puesto el hermano? Amén. Fíjense todas estas preguntas. Ustedes analícenlas. ¿Ustedes saben el tiempo en que paren las cabras montesas? O sea, lo estaba como confrontando. ¿Sabes? O sea, él sabía que no lo iba a saber. Para poder demostrarle cuán limitado era realmente su conocimiento de la voluntad perfecta del Creador. Dios hizo a Job varias preguntas acerca del reino animal, en este caso, ¿cierto? Él no estaba buscando que Job le respondiera porque sabía que no lo iba a responder, sabía que él no lo iba a saber. Por el contrario, estaba haciendo que él reconociera y se sometiera al poder de Dios y a su soberanía. Solo entonces podía él recibir todo lo que realmente Dios estaba haciendo con él. Solamente así. Él estaba buscando un propósito en Job. En la revelación
Y le dijo en Lucas 8, capítulo 8, versículo 10, y le dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Se dan cuenta? Dios se expresa en parábolas, pero a todos, ustedes se acuerdan cuando iba a predicar Cristo, era con parábolas, pero no era para todos los mundos. Si en cambio a los hijos se les revelaba lo que quería decir. Porque cuando les preguntaba qué maestro, qué quería decir la parábola, él lo explicaba, se lo decía. Pero a los demás era para que los que no veían, que no vean, y los que no oían, que no entiendan. Hay misterios que confunden a los elegidos de Dios, a los más lúcidos, a los teólogos quizás más profundos, o a los jueces o Juanes, Pablos de la iglesia. Sendas que se pierden en el desierto, fragmentos de música y color que ningún ingenio mortal puede resolver, siendo estas revelaciones de realidades en el mundo espiritual incomprensibles a estándares naturales. Grandes multitudes iban con él y volviéndose que les dijo, miren, Lucas 14, para ir acabando, Lucas 14, 25 al 28. Es hermoso esto. Léanlo, alguien que tenga una voz potente. Lucas 14, del 25 al 28. Amén. ¿Se dan cuenta? Qué hermoso. Todo por parábolas, como dando a entender de que esto es una revelación grande. O sea, le está hablando a los hijos para que los que tienen que entender, los que se les tiene que revelar. Porque claro, si uno lo lee, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, claro, si esto uno del mundo no lo puede entender, no le cabe en la cabeza. O no nos cabía, porque yo era así también. Entonces, se te tiene que revelar la palabra, ¿cierto? Por eso es tan hermosa la palabra cuando se te revela. Es grande. Napoleón le dijo al hombre, actúa por conveniencia o por temor. Aborrece, no sacrifiques o no sacrifica el amor a su, o tendrá que amarme más que a su, no odia a su. El alma le debe entregar al espíritu la sumisión de su convicción. Mire que dice, ya para acabar también, en Romanos 11, del 33 al 36. Romanos 11, del 33 al 36. Ven. Amén, aleluya, gloria a Dios. Fíjense, Él, porque de Él y para Él son todas las cosas. Aleluya, cuando se te revela esto es grande. Imagínense, porque aquí te lo dice bien claro. ¿Por quién entendió la mente del Señor? ¿Quién la puede entender? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Por eso es tan importante lo que hemos querido o Dios ha querido que entendiéramos, que esa sumisión, esa
esa grandeza que tenemos en Cristo, que sea siempre en el amén, en el así sea. Estemos dispuestos siempre, seamos esos siervos fieles, como así Jeremías, muchos de ellos tuvimos referentes grandes. Y como digo, esos pasaron bastantes necesidades, bastante aflicción. Entonces, que entendamos que, que lo que estamos viviendo ahora quizás se nos revele más tarde o quizás aún más, no sabemos. Pero, ¿qué tenemos que decir? Amén, amén. Que esté de continuo en nuestra boca, pero siempre la voluntad de Dios, no otra cualquier cosa. Cuando seas llamado por el Señor, amén. Lo que te diga el Señor, amén. Si estamos sometidos a altos cargos, amén. Porque tenemos que reconocer que están puestos por algo. Entonces, amén. Porque si tú no lo reconoces, mejor que te vayas, que te alejes. Entonces, amén. Grande es el Señor, poderoso.